Ya. La grabación está a punto de comenzar. Ya. Ahora sí, chicos, les estaba explicando que la clase de hoy es una clase en la que se hace ya un resumen final de lo que es el problema del cambio climático, que es el problema más grave que tenemos ahora. Ustedes ven cómo, por ejemplo, en China está lloviendo tantísimo que prácticamente son las inundaciones más grandes de los últimos 50 años. Y hay lugares en Europa en donde la temperatura también ha subido inusualmente. Se están reportando temperaturas de cerca de 50 grados Celsius, entonces es un verdadero Profe, problema, ¿sí? disculpe que le corte una preguntita. Verá, es que el grupo número 6 faltaba de exponer, entonces no sé si al final vamos a exponer o cuando Entonces, más bien expondremos. hagámoslo ahora y trato de solucionar esto. Ya, y me dicen quiénes son los integrantes del grupo número 6 porque como eran de varios grupos, hagamos eso entonces. Ya, profe. ¿Pueden compartir? Profe, yo también falto de exponer. Ya le comparto, profe. Ya. ¿Quién me dijo que falta por exponer? Porque yo solo les dije que hagan un solo grupo. Profe, yo no No encontré es... el grupo. ¿Cómo? No encontré el grupo. Pero ¿cómo no encontró grupo? Asistió a la clase la semana anterior. Sí. Entonces, ¿cómo no encontró un grupo si yo les pedí? Es que yo por un estudiante no puedo hacer eso. Yo les dije, júntese y ahí vemos. Eso, en eso quedamos. Bueno, al menos el grupo que se ha unido, como les expliqué, por favor, puede compartir. Ingeniera, buenos días. Disculpe que le moleste. Nosotros tenemos un grupo para recuperar la nota que tenemos del taller que no Sí, ese asistimos a la mismo es clase. el grupo. Sí, es un taller que no hicieron, Sí, pero nosotros, Inge, tenemos un grupo de 3 porque no hubo más compañeros que quisieran unirse al nuestro. pero yo les digo esto porque alguien me está diciendo yo también falto. Eso significa que una persona ha estado fuera o no se ha comunicado con el grupo. Bueno, empecemos. Para no perder tiempo, por favor, empecemos. Me dicen los nombres, por favor. Profe, disculpe, pero este grupo no es de recuperación, este grupo es de la semana pasada que no se avanzó a exponer. Ah, lo que faltó. Sí, Déjenme haber dado un grupo. Déjenme le reviso. Déjenme le reviso en donde tengo anotado. Es el grupo 6. sí, profe. Sí, ya veo que está inconcluso. Entonces empecemos por ese grupo, por favor. Me dan los nombres. Ya, profe, ya le comparto. Justo acabo de ver grupo 6. Ahí está el profe Pablo Chacipanta. Me van diciendo presente, por favor. Pablo, Presente, Inge, buenos días. Milton Valdivieso, Presente, Milton profe, buenos días. Valdivieso, Sí, profe, presente. Ángelo Encalada, Presente, buenos días. Cintia Juela, Presente, Inge, buenos días. Vicky Valladares, Buen día, profe, presente. y Lisbeth Yupanqui. Buenos días, profe, presente.
Ya. Empezamos, por favor, con 31 minutos y van a hablar sobre el punto verde en Ecuador y ecoetiquetas en Chile. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Nuestro tema es Nestlé, punto verde en Ecuador y etiquetas en Chile. Y como objetivo tenemos que es conceptualizar el punto verde y las ecoetiquetas de Nestlé. Bueno, como introducción tenemos a Heinrich Nestlé, que nació en Frankfurt del Meno, al oeste de Alemania, el 10 de agosto de 1814. Fue boticario y empresario, fue fundador de Nestlé. Es una persona que se le atribuye el hecho de la invención de la leche condensada y finalmente murió de un infarto de miocardio a los 75 años en Suiza. Y bueno, sobre Nestlé tenemos que se fundó en Suiza y hasta la actualidad tiene 155 años de fundación. Posee alrededor de 447 fábricas, las cuales están distribuidas en 194 países aproximadamente. También tiene 29 marcas y estas 29 marcas producen aproximadamente más de 100 millones de dólares. Entre ellas tenemos a Kit Kat, que es un chocolate, Nescafé, que es un café, Nespresso también es un café, también está Nesquik, que es un cacao en polvo que sirve para hacer jugo, se disuelve con leche. Y también está Maggi. Un punto importante y que me llamó la atención es Farinela T, la cual la desarrolló Heinrich Nestlé. Era una combinación para lactantes, consistía en leche en polvo y harina de trigo, y él la llamó harina lacteada, es decir, Farinela T. Luego, al ver que hubo una gran demanda de esto, se llegó a iniciar la producción industrial. Entonces avanzó tanto que se mantiene hasta la actualidad, pero obviamente han habido mejoras y cambios en el nombre. Se llama en la actualidad Cerelac. ¿Qué es el punto verde? Es la marca institucional que otorga el Ministerio del Ambiente a través de sus incentivos a toda actividad de desarrollo nacional que optimizan los recursos naturales en todos sus procesos. Esto con la finalidad de reducir los impactos ambientales negativos que se generan hacia el entorno natural, en especial de los ecosistemas sensibles, y con ello se pretende mejorar la calidad de vida de la población. El punto verde se creó como un incentivo de la autoridad ambiental para alentar tanto al sector público y privado para emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios que generen un menor impacto ambiental. Este punto verde se les otorga a las empresas, ya sea que ahorren agua, que ahorren luz o que le den o que reduzcan lo que es el CO2. Cuando veamos un punto verde en algún envase, esto significará que será reciclado a través de un proceso. Los requisitos para acceder a los diferentes tipos de incentivos fueron detallados por el Acuerdo Ministerial 140. Estos incentivos están dirigidos a las empresas que realizan actividades productivas en las cuales se implementen equipos o tecnologías que cumplan con los siguientes ejes.
mecanismos de producción más limpia, la reducción de impactos ambientales por actividades productivas, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y generación de energía de fuentes renovables. Siguiente diapositiva. Una vez obtenidos los requisitos, se debe evaluar en el sistema de incentivos al cual se desea acceder, siendo una persona jurídica, natural o empresa. El primer incentivo trata sobre la certificación ecuatoriana ambiental por casos de producción más limpia o ecoeficientes. Esta impulsa estrategias de producción más limpia y disminución de la contaminación como herramientas para el mejoramiento del desempeño ambiental en los sectores estratégicos, productivos o servicios y de construcciones. El segundo incentivo trata sobre el reconocimiento ecuatoriano ambiental, en donde podemos ver 4 ejes principales. El primero es buenas prácticas ambientales en dependencias administrativas, dirigido a entidades que incluyan aspectos ambientales en la gestión administrativa. El gobierno local sostenible impulsa a varias entidades a incorporar en su administración criterios de sostenibilidad. Ecoestructuras, dirigido a todos los proyectos de construcción que incluyen aspectos de innovación, un uso eficiente de recursos y gestión de desechos. Modelos de gestión socioambiental, dirigido a entidades que cuenten con proyectos innovadores que tengan un comportamiento social y ambiental. Y el último nos habla sobre el distintivo Iniciativa Verde. Este es un incentivo de carácter honorífico al que pueden acceder personas naturales y jurídicas. Tiene como objetivo promover y fortalecer iniciativas que prevengan la contaminación. Siguiente diapositiva. Nestlé Ecuador en 2016 recibió la certificación Punto Verde Empresa Ecoeficiente por parte del Ministro de Ambiente en reconocimiento a los logros en temas de sostenibilidad a través de la optimización de procesos de producción más limpia. Los resultados de esas actividades fueron la reducción del 14.26% del consumo de agua, reducción del 54.96% en el consumo de energía de sus actividades, la reducción del 8.39% del consumo de combustibles diésel por la implementación de tecnologías ecoamigables y la reducción del 19.55% del consumo de energía eléctrica por iluminación con energía solar. El ecoetiquetado. Al hablar de esto debemos tener muy en cuenta el concepto de ecoetiqueta, y es que podemos decir que una etiqueta simplemente va a ser una etiqueta que va a ser amigable con el medio ambiente. Pero ahora veamos una definición un poco más técnica, y es que nos dice que la ecoetiqueta es una indicación o un distintivo que tiene la finalidad de identificar los productos o bien sean los servicios que cumplan unos criterios ambientales, ya sean en los procesos de fabricación, de uso, de comercialización o la finalización de su vida útil. El objetivo global del etiquetado ecológico radica en utilizar los mecanismos del mercado para estimular la mejora con el medio ambiente. Siguiente. Actualmente, una gran cantidad de supermercados y cadenas de alimentación están apostando por productos que sean responsables con el medio ambiente, principalmente por 2 motivos fundamentales, como es la calidad y también la responsabilidad medioambiental. En cuanto a la calidad de los mismos con respecto a los creados mediante productos más artificiales, y en cuanto a la responsabilidad medioambiental, con la que se supone que los
se supone que se cumplan sus productores a lo largo de su vida, a lo largo de su producción. También al hablar de ecoetiquetas, vemos que van a tener beneficios, más estos beneficios se van a regir a lo que es al medio ambiente. Y entre otros beneficios, como es promover la eficiencia económica, ya que el etiquetado ecológico generalmente es más económico que los controles regulatorios. Otro de los beneficios es estimular el desarrollo del mercado. Cuando los clientes eligen productos con etiquetas ecológicas, tienen un impacto directo en la oferta y la demanda en el mercado. También otro de los beneficios es que es alentar la mejora continua. Y por último, tenemos lo que es promover la certificación. Como ya lo vinieron hablando mis compañeros, va a ser una certificación que va a ser una aprobación de que el producto cumple con ciertas normas de etiqueta que ayuden a la mejora del medio ambiente. Bueno, como ejemplo de actualidad tenemos la empresa Nestlé en Chile. En una revista se publica, mejor dicho, que Nestlé avanza con el ecoetiquetado para lograr el 100% de envases reciclables hasta el año de 2025. Esta publicación se realizó hace 3 meses. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el proyecto Zero Waste, o también conocido como Cero Residuos, que consiste en no enviar desperdicios a los vertederos. ¿Y cómo están trabajando? Mediante certificación de sus packings, en el cual la empresa utilizó un gran método que es proveer mayor información a sus clientes para incentivar el reciclaje. Y se puede tabular que el 80% del material utilizable es reciclable y este a su vez ofrece mayor información a sus clientes para incentivar el reciclaje. Hay que tomar en cuenta que en una exposición anterior ya se mencionó que Nestlé fue una de las primeras en sumarse al acuerdo de producción limpia, en el que trataba de ahorrar agua, energía, todo lo que es desperdicio. En el caso de la filial en Chile, existen 7 categorías con productos sostenibles. En este caso se lo realiza para chocolates, también se lo realiza para alimento de mascotas, todo lo que tiene que ver con helados, nutrición infantil, lácteos, refrigerados, entre ellos postres y yogures, y cereales para el desayuno. También, según Andrés, es el coordinador de la empresa en Chile, él manifiesta que las empresas estamos llamadas a profundizar nuestro rol en educación sobre la disposición responsable del envase post-consumo. ¿Cuál es su meta? Como ya lo mencioné, no enviar desperdicios a los vertederos. En 2020, Nestlé en Chile ya redujo alrededor de 250 toneladas de envases y embalajes en todas sus fábricas. Es decir, también están sumados en un proyecto de plásticos, el cual es reciclar y volver al mercado con un plástico reciclable. Siguiente diapositiva. Y por último, como se mencionó, Nestlé está utilizando el incentivo a los consumidores con instrucciones. Hay un claro ejemplo en el envase de yogur, en el cual ellos dan ciertas instrucciones de cómo tienen que volver a entregar ese empaque. En este caso, se lo realiza para cada producto. Si existe una etiqueta de papel, pues la etiqueta de papel va a estar identificado ahí. Y si es lata, de igual manera, y entonces así incentivan a las personas a reciclar. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí se ejecuta el punto verde, ya que además tienen un certificado de ello con un incentivo para alertar al sector público y privado. Una pregunta. ¿Trataron de buscar en Nestlé Ecuador algo? Sí, profe, pero todavía no existe tanto impulso como lo han hecho en Chile.
En Chile lo han hecho más porque también están relacionados con un proyecto de plásticos en la región y entonces ahí es en donde han empezado. Pero en Ecuador ya se mencionó acerca de lo que es la producción limpia, en lo que redujeron alrededor del 40% de agua en las industrias de Nestlé, específicamente en Guayaquil. Ya, muchas gracias. Muy bien, chicos. Em, Tienen 15/15. La exposición ha estado bastante clara, ¿no? Y como les dije ya antes, eh, el tipo de investigación también cogen bastante información que hay en la red, ¿no? Información más o menos actualizada, en este caso nos decían de Chile y que en Ecuador, a pesar de haber avances, vemos que como que nos estamos quedando, ¿no? Sería ya hora de poner un poquito más de énfasis en ver qué mismo está ocurriendo en Ecuador. Yo también cuando trataba de sacar encontré el artículo que les había proyectado, ¿no? Ahora sí, tenemos un grupo bueno, un grupo de personas, porque en realidad no es un grupo formado, un grupo de personas que un día, domingo en que recuperamos una clase, luego me enviaron mensajes y me decían que no habían podido conectarse por varias razones, ¿no? Entonces yo la clase anterior les dije que se unan todas las personas que quieren, no es obligatorio lógicamente, pero sí las personas que quieren y que para que den la exposición y así no pierdan eso del taller. Hubo una persona que me presentó un certificado médico y así, varias cosas que lo hicieron, ¿no? Entonces, por favor, ese grupo, ¿quiénes son? Y pueden compartir. Ayer alguien me escribió, le dije que sí, que ahora lo van a hacer. Entonces, comparta ese grupo, por favor. Ya, Inge, ya le compartimos. Muchas gracias. ¿Continúo, profe, o va a tomar lista? Les tomo lista. Solo están 3 personas. Bueno, Kimberly Narváez, Presente, ingeniero. Job Tobar Presente, profe. y Charles Cabrera. Presente, profe. Muy bien, si ustedes han sido los que se han reunido y quieren recuperar la nota, pueden empezar, por favor. Bueno, buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Nuestro grupo va a hablar acerca de la empresa Pronaca y su sostenibilidad ambiental. ¿Qué es Pronaca? Pronaca es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios, con oficina matriz en Ecuador. Fundada en el año 1979 por el ecuatoriano Luis Baker. Como la fusión de la empresa, con la fusión de la empresa India, Inca e Indave, ocupada el quinto puesto de ingresos de la industria del Ecuador con 945 millones de dólares en el año 2014. Se ubica en segundo índice de las 100 empresas del Ecuador, publicado por la revista ecuatoriana DISAT al año 2002. Autodeclaraciones ambientales, las cuales son avaladas avaladas por el mismo fabricante y no requieren certificación de terceras partes independientes, por lo que el mismo es totalmente responsable de su declaración, evaluación, certificación y verificación. Ya. Durante el crecimiento y desarrollo de la corporación, esta se ha ampliado a nuevos sectores industriales, como conservas, acuicultura, floricultor, productos alimenticios balanceados, empacador,
agroexportador y biología agrícola. La misión y la visión. La misión de esta empresa es ser una empresa que cree en su gente y su desarrollo, líderes en calidad y seguridad alimentaria, innovadores y creativos, con un alto sentido de responsabilidad social, preocupados por el mantenimiento del equilibrio ambiental. La visión, ser una empresa líder e innovadora en la industria alimenticia, nacional e internacional, satisfaciendo a los clientes y consumidores con óptima calidad y excelente servicio. Siguiente. Gestión ambiental. Pronaca es una empresa con responsabilidad ambiental que cree en la inversión a largo plazo. Realiza inversiones periódicas para mitigar el impacto de sus instalaciones en el entorno natural, los recursos y las poblaciones cercanas a sus centros productivos, lo cual ha sido asumido por la empresa como un deber social. Desde sus inicios, la empresa ha desarrollado sus actividades con un programa de bioseguridad que maneja estrictas normas de innovación alimentaria. En la actualidad, la empresa cumple con las leyes y ordenanzas ambientales y periódicamente investiga y desarrolla proyectos en esta área, los que acompañan otras acciones de la salud ocupacional y seguridad industrial, con las que protege su capital humano. Gracias. ¿Cómo cumplen con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible? La empresa Pronaca cumple con los siguientes objetivos. El objetivo 2, hambre cero. Son una compañía que cuentan con un importante portafolio de productos alimentarios, por lo que contribuyen a este objetivo donando productos a diferentes instituciones. En el 2020 llegaron a 361.000 kilogramos de alimentos donados, contribuyendo así a más de 301.000 raciones de alimentos mensuales. Objetivo 3. Salud y bienestar. La alimentación saludable y el bienestar de los consumidores son prioridad, siendo los pioneros en la creación de producción de alta calidad y ricos en proteínas. A nivel interno, desarrollan programas para garantizar la salud y el bienestar de los colaboradores a través de la Escuela de Nutrición y Vida Saludable. Objetivo 6. El agua limpia y el saneamiento. El cuidado de los recursos naturales y en especial el agua es un aspecto prioritario, por eso cuidan el consumo y proceden a su reutilización en procesos auxiliares. En el 2020 cuentan con un total de 18 plantas de tratamiento de agua residual y 11 biodigestores. El objetivo 8, el trabajo decente y el crecimiento económico. Son uno de los principales motores de generación de empleo, favoreciendo el desarrollo y el crecimiento económico de sus entornos. El objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. Realizan una importante inversión en la mejora continua de las instalaciones e infraestructura para incluir la última tecnología y conseguir la máxima eficiencia. Esto se desarrolla de forma sostenible. El objetivo 12, la producción y el consumo responsable. La gestión de la producción garantiza la seguridad alimentaria y la máxima calidad de los productos, siempre basándose en el respeto al ambiente. El objetivo 13, la acción por el clima. La mayoría de las instalaciones y centros de operación tienen en marcha acciones concretas de reducción de consumos, sobre todo de agua, energía, materiales y minimización de residuos. El objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Las actividades productivas se desarrollan de acuerdo con el ordenamiento territorial, garantizando su compatibilidad con el uso del suelo. En el 2020 continúan desarrollando varios proyectos forestales en todo el Ecuador. Por lo tanto, podemos deducir que Pronaca es una empresa que maximiza el cuidado de la naturaleza, preservando sus recursos, generando el bienestar ambiental y social a la sociedad ecuatoriana. Siguiente.
En las prácticas ambientales realizadas por la empresa tenemos la evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Los aspectos ambientales y sociales relacionados con las operaciones de Pronaca son manejados mediante el sistema de gestión que la empresa ha implementado, llamado el PAS, que comprende acciones que una vez complementadas asegurarán el cumplimiento sostenido de la normativa ecuatoriana establecida por la Ley de la Gestión Ambiental. También tenemos la eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Las aguas residuales conteniendo contaminantes orgánicos disueltos y en suspensión, los residuos de los animales fundamentalmente en forma de nutrientes no metabolizados, excretados como estiércol y la emisión de olores son los principales impactos ambientales asociados con la operación de las granjas avícolas y porcinas, de las instalaciones industriales donde se sacrifican y se procesan los pollos y los cerdos. También tenemos el tratamiento de los efluentes líquidos con el fin de controlar sus descargas de efluentes líquidos. La industria de Pronaca ha instalado plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes centros de operación donde tratan los efluentes líquidos reciben un tratamiento antes de ser descargados hacia los ríos. También tenemos el manejo de los ríos. La siguiente, por favor. Tenemos un manejo de residuos orgánicos de animales y de control de mal olores. Los residuos orgánicos de origen animal, principalmente el excremento, se tratan mediante sistemas de compostaje para obtener un abono orgánico en biodigestores que queman el biogás. También tenemos el manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos de emisiones atmosféricas y ruido. Los residuos sólidos se separan, clasifican y almacenan temporalmente hasta ser entregados a gestores ambientales autorizados para el reciclaje o disposición final en sitios autorizados por el municipio. En la seguridad industrial y salud ocupacional, la empresa, en todas las instalaciones de esta empresa, esos aspectos están a cargo de la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional, que evalúa el estado de salud de todo el trabajador que ingresa a trabajar en la empresa y se efectúan exámenes periódicos a los trabajadores para vigilar su salud. También trabaja es amigable porque tienen compromiso con el reciclaje, que los colaboradores de la empresa están comprometidos con el cuidado del ambiente. En el 2010 consolidaron el programa de uso eficiente del papel en todos los centros de operaciones y oficinas administrativas de Pronaca. La reforestación también, los colaboradores de Pronaca hicieron una alianza con una empresa pública municipal de agua potable y saneamiento que trabajan en conjunto para promover la reforestación en áreas de riesgo a escala nacional. Bien. Dentro de algunos datos importantes que debemos tomar en cuenta es que en el año 2015 se desarrollaron 74 proyectos ambientales en los centros de operación. 633 millones de árboles han sido sembrados en todo el país. Este dato aumentará cuando se finalice el proceso de siembra. El 13% de las emisiones totales de CO2 fueron absorbidas mediante los programas de reforestación. La reducción de un 9,7% de las emisiones de la empresa mediante el desarrollo de programas de eficiencia energética y manejo de desechos. También existe una disminución del 19% de la huella hídrica generada por la empresa. Como conclusión, tenemos que es una empresa orgullosamente ecuatoriana que cuenta con un sistema de gestión ambiental muy estricto a nivel ambiental, social y educativo. La gestión ambiental de Pronaca cuenta con un sistema de gestión ambiental, como ya lo mencioné, muy estricto. Esta aprovecha cada residuo que es generado en cada uno de sus procesos productivos. En la crianza de cerdos, aves, aprovecha sus residuos orgánicos para generar un compost y luego es vendido a los agricultores como abonos para sus cultivos y también aprovechan estos residuos para generar biogás. Pronaca es una empresa que no solo se preocupa por el cuidado del medio ambiente, con su tratamiento de aguas residuales que pueden ser devueltas a los ríos,
o aprovechadas en riesgos de plantas, ya sea con plantas de biogás y compost. También se preocupa por el compromiso social, ayudando a la comunidad con el apoyo a la educación y generación masiva de empleo en todo el territorio nacional. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Entonces ya luego les califico este taller y ya tendrían la nota correspondiente, ¿no? Tengo una inquietud. Del grupo 1 me dijeron que un integrante, Nanti, el señor Nanti, Robinson Nanti, se había retirado y como era un grupo de apenas 3 personas, quedaron 2. Quedó Josué López y Leiker Cujilema. Josué López en esta exposición ha participado en el grupo número 2. Les dije que se dividan, ¿no? Uno vaya a un grupo y otro a otro grupo. Pero de Leiker Cujilema no sé si está aquí y a qué grupo se unió porque no lo encuentro en ningún lado. Es que no encontré el grupo, Inge, por lo que ya hicieron todo el trabajo y no tenía que hacer. Ah, bueno. Entonces sería el único que no tendría la nota, ¿no? Pero Muy sí bien. tengo para exponer. Pero Leiker, ustedes mismos me preguntaron, no sé cuál de los dos compañeros me dijo, qué fácil que es unirse a ese grupo, no creo que nadie le haya rechazado, además de eso era con tiempo. Cuando uno de los dos me escribió y me dijeron que se habían quedado solo 2 de los 3 que era, porque un compañero se retiré, les di la opción, porque me preguntaron cómo hacen, yo les dije váyanse uno a un grupo, otro a otro grupo. Si Josué lo pudo hacer, no veo porque usted no. No creo que ningún compañero de los grupos le haya rechazado. Entonces, eso ya, o si no, ¿para qué me preguntaron? Simplemente hubieran hecho los dos y ya. Entonces, no veo el motivo por el que usted, si me puede decir qué grupo le rechazó o qué grupo ya no quiso. El problema no es que me hayan rechazado, sino que ya tenían todo el trabajo. Por Ya eso, pero tenían todo el a qué trabajo grupo hecho. le averiguó? Sí, pregunté, pero no Por me eso le dieron pregunto, respuesta. ¿a quiénes preguntó? Bueno, en que ya me quedé sin nota, gracias. Ve. O sea, me piden eso mismo, les digo qué bueno y luego ya no lo hacen, ¿no? Entonces no entiendo para qué simplemente hubieran trabajado los dos, hubieran presentado y ahí me hubieran dicho que el compañero se retiró y no había ningún inconveniente. Bueno, chicos, voy a... Inge, buenos días. Yo quería comunicarle de que hay otro grupo de 3 que para eso de la recuperación y creo que no nos pudimos contactar con los otros compañeros, que por eso creo que hay la razón de 2 grupos para recuperar la exposición del día domingo. Mire, yo les Pero hablé claramente que sea un solo grupo. Yo les dije muy claramente, inclusive la persona que me pidió o la clase anterior que estábamos en eso, me dijeron, ¿y cómo sabemos quiénes son? Le dije, escriba al grupo. O sea, los interesados son los que deben unirse y hacer eso, ¿no les parece? sí, Miren sí, qué sí falta escribieron, de pero comunicación. no, creo que no hubo respuesta hacia el compañero que estaba preguntando, entonces él me dijo, creo que ya no hay más, somos los 3 únicos. Miren que Y han habido 2 grupos y yo les dije que formen uno solo porque fuera de que estamos recuperando que ni siquiera se puedan poner de acuerdo. Yo en el grupo, en el chat grupal, no vi nada al respecto. Por eso yo me imaginé que ustedes ya estaban organizados a lo interno, ¿no? Porque no necesariamente tengo que saber cómo se están organizando. Entonces, miren, otro inconveniente más, no sé qué pasa, la verdad, no sé por qué no pueden comunicarse. Hubieran puesto en el chat quién quiere hacer el trabajo y todo lo demás y ya. los Y por que un lado sí tengo pusieron, Inge, por otro lado otros 3 compañeros de lo que me dicen. Y si bien es cierto, ya el primer grupo lo hizo, yo ni siquiera sé quiénes trataron de ponerse de acuerdo, quiénes no lo hicieron. Bueno, en todo caso voy a ver cómo les hago con estos grupos rezagados que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo, ¿no? Ya voy a ver cómo lo hago, chicos. ¿Cuáles son los nombres de ustedes que no se pudieron poner de acuerdo con Kimberly, con Job y con Charles? Carlos Solarte,
Johnny Duisela y Ángel Huaraca. Ingeniera, disculpe, compañero Carlos, y él me dijo que ya estaban los integrantes de su grupo, entonces yo por eso busqué otros compañeros para poder hacer el trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué Carlos no dijo intégresen y trabajemos? O sea, ¿por qué hacer dos grupos? No sé, porque yo sí le pregunté y él me dijo, no creo que somos los únicos. Por eso, como ya no había más, entonces dije, hagamos. Ven, chicos, que no hay comunicación entre ustedes. Como les digo, ya acepté la participación del grupo pensando que eran los únicos, ¿no? Pensando que eran los únicos, pero resulta que ha habido otro. Bueno, ya voy a ver cómo lo puedo hacer. A ver si nos damos un tiempito algún rato porque no sé cómo puede estar surgiendo estos problemas. Bueno, chicos, la clase de hoy es más bien ya un resumen del principal problema al que nos estamos enfrentando, que es el problema del cambio climático. Hemos visto, como les decía, que en China ha habido inundaciones como no ha ocurrido en las últimas decenas de años. Hemos visto escenas en las redes sociales y en la televisión también de cómo las inundaciones causaron graves daños, cómo los carros prácticamente se quedaron bajo el agua, grandes cantidades de agua entraron a sectores comerciales en ciudades, ¿no? Y parecían verdaderos ríos. Por otro lado, también se ha escuchado y se ha visto imágenes de cómo en Europa las altas temperaturas han matado a miles de personas en distintas partes de Europa, ¿no? Hemos visto que nos decían que en España estaban por llegar a los 50 grados Celsius, temperaturas que no eran muy comunes, ¿no? Entonces, este problema del cambio climático es bastante grande, ¿no? Entonces, se ha pedido dentro del programa remarcar con este problema del cambio climático y hacer un resumen y también incrementar algo sobre la huella del carbono y cómo se puede controlar este problema que se está dando. Entonces, en cuanto a explorar conocimientos, ¿qué saben ustedes de esto? ¿Qué saben? ¿Han oído? Bueno, del cambio climático hemos oído mucho, no hemos hablado mucho, nos hemos enterado mucho. Eso dejémosle a un ladito. ¿Alguien ha oído hablar de la huella del carbono, de la huella ecológica, de la huella azul o la huella del agua, que es lo mismo? ¿Alguien ha escuchado, por favor? Profe, la huella del carbono no es como una iniciativa la que nos propone reducir algunas cosas. No, la huella del carbono no es una iniciativa. ¿Qué será la huella del carbono? ¿Qué es una huella? A No ver, es un Víctor. indicador Como un ambiental. impacto. Ujú. Bueno, estaba Charles, de gana le estoy cortando. Dígame, Charles. Es un indicador ambiental. Ujú. Es un indicador ambiental. Y si hablamos de huella de carbono, ¿qué significará? De los Podría gases ser relacionado a productos. los gases de efecto invernadero que puede generar los productos. Ya, Jenny Es, Marcatoma. es como un recuento sobre las emisiones del dióxido de carbono. Ya, Nayeli Manitio. Está Profe, bien. sería el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se han producido y ya puede ser tanto directa o indirectamente. Muy bien, Karen. Puede ¿Alguna ser otra? de forma directa o indirecta, y también por individuo o organización. Ujú. Homero. Y también la huella de carbono se medía en kilos, como usted nos dijo una vez, de las emisiones que se hacían y se dan por las actividades humanas. Bueno, es en toneladas, ¿no? Porque kilos sería muy, muy poquito y Perdón, toneladas. los números saldrían enormes, ¿no?
Entonces es en toneladas. Recuerden que todo se registra en toneladas de dióxido de carbono, aunque sabemos que el dióxido de carbono no es el único gas contaminante, ¿no? Existe el metano, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos clorofluorocarbonados, etcétera, ¿no? Pero todos esos se transforman a equivalentes, a toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Muy bien, entonces esa es la huella de carbono. La huella ecológica es un tanto más amplia, ¿no? La huella ecológica abarca la huella del carbono y también la huella del agua, ¿no? La huella azul que se le dice. Entonces vamos a profundizar un poquito más en eso y como lo decimos, ¿no? Una huella es un impacto, es algo que deja marcado a la naturaleza y lógicamente se refiere a las acciones del hombre. Más o menos es esto lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es el cambio climático. Sabemos más bien que el cambio climático produce el calentamiento, mejor dicho, el calentamiento global es la causa del cambio climático. Hay lugares en donde hay fríos extremos, hay lugares donde hay calores extremos también, lugares en donde hay sequía, es decir, no llueve, y lugares en donde llueve tantísimo que se provoca inundaciones. Y todo esto se debe al aumento de la temperatura del planeta, principalmente provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera proveniente de las actividades del ser humano, sean actividades individuales, actividades comerciales, actividades domésticas, pero principalmente serán las actividades industriales. ¿Cuáles son las causas principales de esta emanación grande de gases de efecto invernadero? La primera se cree que es el transporte. Es la primera causa de cambio climático. Aunque se están dando pasos agigantados, hubo una transición, ¿no?, a vehículos híbridos, es decir, vehículos que utilizaban combustibles fósiles y también energía eléctrica, ¿no? Ahora ya se está promoviendo el uso de autos eléctricos y muchos países tienen un plazo en donde todos sus autos deberán ser con energías limpias para que justamente no se produzca la emanación. Miren aquí en estas fotos la emanación de los gases por los tubos de escape, ¿no? Como se puede ver aquí, de todo tipo de transporte, sea el transporte público, el transporte privado, es decir, el de las personas, el transporte aéreo, el transporte marítimo, ¿no? Solo en España el 40% de las emisiones provienen de este sector. Hay mucha información sobre España, ¿no? Es un país que está trabajando bastante bien, aunque a nivel de Unión Europea es un país que está rezagado, ¿no? Mucho más adelante están los Países Bajos, están Alemania, está Inglaterra, etcétera. Pero hay bastante información sobre España. El dióxido de carbono es el responsable del 63% del calentamiento global causado por el hombre. El metano es un gas más contaminante. Es el responsable del 19% del calentamiento global de origen humano y el óxido nitroso o en general los óxidos de nitrógeno son responsables del 6% del calentamiento global provocado por el hombre. ¿De dónde sale el gas metano? ¿Se acuerdan alguien? ¿Alguien que quiera colaborar? Puede ser de los estómagos Por los gases que emanan las rumiantes. vacas. A ver, primero el chico, no le entendí bien. ¿De dónde sale el gas metano? Le decía que es de los gases que salen de los estómagos de los rumiantes. Muy bien, ¿su nombre? Milton Valdivieso. Ya no le puedo ver, ¿no? Porque estoy compartiendo. Ya, y también una chica quería intervenir, pero no la escuché bien. También podría ser de la Yo decía descomposición de la que materia orgánica por microorganismos anaerobios. Ya, ¿su nombre? Manabanda Elsa. Ya. ¿Usted era la que dijo antes? no era yo, pero Ya, bueno, le iba a mencionar. dígalo usted.
Ya le iba a mencionar que un ejemplo podrían ser las vacas y para el tratamiento de y aprovechamiento en otras funciones se podrían usar los biodigestores que como resultado nos darían gas que nos ayudaría a cocinar. Ya, También pero sería aquí, un apoyo económico ya, y bueno, lo que sobra se utilizaría como materia orgánica o como para fertilizante. ya su nombre. Valladares, Vicky. Ya, Vicky. Pero aquí nos estábamos refiriendo más bien a los que contaminan, ¿no? Al gas que se puede producir y se encausa correctamente. Aquí estamos hablando de la responsabilidad del calentamiento global, es decir, que se producen estos gases de efecto invernadero por acciones del hombre, pero que no se está ocupando. Más bien nos referíamos a esto y por eso un compañero, por ejemplo, habló del estómago de los rumiantes, ¿no? Que claro, provee gas metano que está contaminando la atmósfera. Entonces, el gas metano que se encuentra también, por ejemplo, en los botaderos como descomposición de la basura, es un gas metano que se está generando, ¿no? Los óxidos de nitrógeno y de azufre, esos en cambio se emanan en las industrias, ¿no? A nivel de la industria se ve. Entonces, todos estos gases están contribuyendo al calentamiento global y provocando que haya estos cambios en el clima, ¿no? Entonces, la primera causa, ustedes ven que es el transporte y ya se está tratando de solucionar esto. También en las noticias y en las redes sociales se oye que hemos puesto demasiado énfasis en el COVID, no porque está mal, ¿no? Sino porque es un problema que está latente ahora. Pero si descuidamos los problemas del calentamiento global, esto va a ser peor, porque hay previsiones que para el 2050 ya no va a haber planeta que aguante las actividades del hombre. Entonces, por eso no se están tomando acciones drásticas en algunos países, sobre todo en europeos, ¿no? Que son los que lideran, como hemos visto históricamente, lideran todos estos procesos. Entonces, de la primera causa, que es el transporte, se está viendo ya estrategias, los autos que son eléctricos, ¿no? Esa es una estrategia y el uso cada vez menos frecuente de los combustibles fósiles, que son los combustibles que provocan la emanación de gases de efecto invernadero. También tenemos que los edificios los edificios antiguos que necesitan nuevas instalaciones, es decir, una rehabilitación energética, también son causa de la emanación de gases de efecto invernadero. Se dice que el 33% de los gases emitidos en toda Europa son debidos a edificios que necesitan rehabilitación energética. Si los edificios tuvieran un aislamiento correcto, térmico correcto, se reduciría un 50% del consumo de energía. Ustedes saben que en ese país, ese continente o esos países, las estaciones son bien marcadas. En verano utilizan muchísimo el aire acondicionado que necesita energía, ¿no? Energía eléctrica. Y en el invierno se necesita, en cambio, calefactores, ¿no? Porque puede causar inclusive la muerte si es que no se lo ocupa, porque los fríos también son extremos. En nuestro país solamente en la costa se utiliza, ¿no? Y muy poco en la sierra el calefactor, ¿no? De vez en cuando se quiere tener un clima mejor, ¿no? O un ambiente interno mejor. Pero en los países europeos es muy común que todo el año funcionen esos equipos. Entonces, si hubieran en las casas, en los edificios, un correcto aislamiento térmico, no se necesitaría tanto ni ventiladores, ni calefactores, ni ninguno de estos equipos. Entonces se cree que si los edificios estuvieran térmicamente aislados, para favorecer la concentración del calor en épocas de invierno o disipar el frío en épocas de verano, se utilizaría un 50% menos de energía, que es bastante, ¿no? Traducido a toneladas de dióxido de carbono, es una cantidad muchísimo grande. La estanqueidad para evitar las fugas del aire, sellar los huecos entre las ventanas y paredes, puede reducir de un 30 a un 50% del consumo de energía eléctrica. En nuestros hogares mismo podemos ver cómo a veces en las ventanas hay fisuras y nos entran corrientes de aire. No se diga ya hay dobles ventanas, ¿no? Hay dobles ventanas justamente para aislar el frío. Y también hay unas cortinas que no son de tela, ¿no?
Son unas cortinas, una especie de entre plástico y madera que sirven para aislar todavía más el frío, ¿no? Entonces, si aisláramos estas fugas de aire, selláramos huecos y todo lo demás, también estaríamos optimizando el uso de energía eléctrica. La ventilación, una ventilación eficiente en épocas de calor, reduciría un 90% esta demanda de equipos para solucionar este problema, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer en los hogares, en las entidades públicas, en las privadas, en los edificios, para controlar el uso de estos equipos que consumen una elevada cantidad de energía que provienen de fuentes fósiles, ¿no? Se ahorraría muchísimo. También la industria causa cambio climático, la gran cantidad de gases de efectos de invernadero que se botan por las chimeneas es bastante grande. Y ya no solo es dióxido de carbono, son óxidos de nitrógeno, metano, óxidos de azufre que todavía son más contaminantes en pequeñas cantidades. Entonces, este también es un problema bastante grande, pero vemos que también, sobre todo en Europa, en América Latina y también en Ecuador, se están haciendo esfuerzos por no contaminar tanto, ¿no? Entonces se están buscando mecanismos de desarrollo limpio que cumplan algunos de los objetivos de desarrollo limpio. Se están teniendo cuidado en ya no utilizar energías fósiles, ¿no? Es decir, las industrias también están exigiendo cambios, la comunidad, los consumidores cada vez se vuelven más exigentes y también las leyes en los países, ¿no? Van exigiéndoles cada vez más a las industrias en mayor o menor medida. La generación excesiva de residuos. En Europa, en un promedio, se generan 1,5 kilogramos habitante día de residuos. En nuestros países latinoamericanos, en Ecuador, no llegamos ni siquiera a 1 kilogramo, afortunadamente, ¿no? Pero indudablemente contribuimos a la generación de residuos. El 60% corresponde a envases y bolsas plásticos, que también ya sabemos que se están reciclando, se están teniendo plásticos biodegradables, se está promoviendo el rechazo a las fundas plásticas, es decir, también se está trabajando en este aspecto en todos los países en menor o mayor grado. La agricultura y la ganadería también sabemos que es un problema grande en varios países de Europa, de Asia. La ganadería y la agricultura es intensiva. Es decir, existen grandes extensiones, lo mismo se ve en Estados Unidos, ¿no? En agricultura y en ganadería. Hectáreas, miles de hectáreas dedicadas a cultivos intensivos, ¿no? Entonces, en América Latina eso se observa en menor escala. Hay una agricultura y una ganadería extensiva, es decir, un poco disipada o un poco distribuida, no como grandes grupos de animales, ¿no? Que están siendo alimentados. Esto más bien se ve aquí en las aves, ¿no? Que se encuentran en algunas partes de la zona Sierra Centro y también en algunas partes de la costa. Estos galpones avícolas, ¿no? Que tanto problema de contaminación están causando. Entonces, si consumiéramos, allá el compañero nos dijo, ¿no? Que uno de los problemas para generar gas metano son el ganado, los rumiantes. Entonces hay datos que nos dicen que si se consumiera, por ejemplo, en Europa se consumiera la mitad de carne de lo que actualmente se consumiría, se ahorraría entre un 25 y 40% de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo metano, en el caso del ganado vacuno. Se dice que la vaca es el animal más contaminante que existe en el planeta, ¿no? Aunque es un animal generoso, prácticamente se lo utiliza en su totalidad, pero es uno de los animales más contaminantes. Si queríamos contribuir más a disminuir estas emisiones, deberíamos consumir menos carne de ganado vacuno, ¿no? 800 millones de personas sufren hambre en todo el mundo, sobre todo en países del continente africano, asiático también. Pero en cambio en los países industrializados hay como 2 millones de personas que padecen sobrepeso, llegando inclusive a la obesidad extrema, ¿no? Entonces miren lo paradójico que resulta, por un lado personas que no tienen que comer y por otro lado personas que han ingerido demasiados alimentos.
El derroche de energía también es un gran problema, ¿no? Ustedes se pueden ver aquí en las fotos. Me imagino que la segunda foto es Nueva York en la parte de la gran manzana que le dicen, ¿no? O en esa parte que es bastante comercial. En Las Vegas también son ciudades muy, muy iluminadas. Y no solo ahí, ¿no? Existen en Asia también países que ocupan demasiada energía eléctrica. Según la Comisión Europea, cada hora que una computadora se mantiene encendida, emite entre 52 y 234 gramos equivalentes de dióxido de carbono, considerando una potencia de estos equipos entre 80 y 360 vatios. Entonces, para evitar el derroche de energía, podemos hacer eso, sí lo podemos hacer directamente en nuestros hogares, apagando las luces que son innecesarias, apagando los radios. Por ejemplo, yo siempre veo en las oficinas públicas, ¿no? En la misma institución, los empleados se van al mediodía y dejan los radios encendidos, dejan las luces encendidas, dejan una serie de equipos también encendidos, así no los estén usando. Entonces, muchas de esas cosas se da por falta de conciencia, falta de conocimiento o simplemente porque no son los que directamente pagan eh, los servicios de luz, ¿no? Entonces, en nuestras casas, apuesto que no hiciéramos eso. No es que, por ejemplo, nos vamos al trabajo y dejamos encendido el radio, ¿no? Lo primero que hacemos es ver que todo esté apagado, pero en cambio en los trabajos no existe esa misma conciencia, ¿no? Entonces, son grandes problemas los que ocurren. La deforestación, también se están tomando actividades para evitar, ya sabemos que los árboles son los que atrapan el dióxido de carbono y los convierten en oxígeno. Veo complacida que en la ciudad de Riobamba no están poniendo bastantes árboles en las zonas centrales, en las avenidas. Veo que en esa calle La Carabobo, en la parte norte, también están poniendo bastantes árboles. Deben ser ya árboles que no dañen las veredas, es decir, que tengan raíces que no se extiendan, ¿no? Sino más bien raíces profundas, raíces que se vayan hacia abajo. Me imagino que ya habrán tomado en cuenta todas esas cosas, ¿no? Entonces están también fomentando campañas de reforestación, etcétera, porque sabemos que los bosques son los pulmones del mundo. Esas son las principales causas del por qué el exceso de gases de efecto invernadero. Entonces, ahora sí vamos a llegar a la huella ecológica, la huella del carbono y la huella hídrica, que está representado como en una especie de círculo, en donde la huella ecológica se representa con la palma de un pie en verde, ¿no? Una especie de hoja para indicar una huella verde, una huella ecológica. La huella de carbono estaría representado por esta huella negra, ¿no? Y la huella hídrica o huella del agua por esta marca o esta impresión en azul. He sacado la información de un proyecto que se titula La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Son los autores y está es medio siempre se puede disponer de información completa, bien actualizada. Entonces, aquí nos hablan un poco de la historia de la huella ecológica que fue hecho. La huella ecológica es una herramienta contable, es una herramienta medible que permite estimar los requerimientos en términos de recursos relacionados con la tierra, el agua y la asimilación de residuos para satisfacer las necesidades de una región, de un país, inclusive de una persona. No se puede llegar hasta eso. Entonces, este concepto nació por los años 1995, 1996. Es decir, ya tiene algunos años, ¿no? A nivel de países europeos. El concepto fue diseñado como una herramienta de planificación para medir la sostenibilidad ecológica y el propósito es estimar la magnitud del consumo humano que excede la capacidad de regeneración de la biosfera. Este es un concepto dado por Carvalho y otros autores en el año 2008. Entonces, la huella ecológica está dado en hectáreas porque la sostenibilidad ecológica de medir esto.
definieron su cálculo aplicado a países con alto grado de desarrollo, concluyeron importantes déficits ecológicos. Son los países desarrollados los que nos dejan una mayor huella ecológica, ¿no? Dando la necesidad que tienen de recursos de otros países para solventar la recursos compensar el exceso de gases de efecto invernadero que están enviando, ¿no? Todos esos mecanismos ya los habíamos estudiado. La huella ecológica es una huella más grande, ¿no? Que comprende subhuellas. Estas subhuellas son justamente la huella de carbono y la huella hídrica o la huella del agua. Aquí vemos el comportamiento de la huella ecológica entre los años 1960 hasta el año 2005. Ya vamos a ver proyecciones que se van hasta el año del 2050 y más o menos nos indica lo siguiente. Vemos que la biocapacidad, es decir, nuestro planeta podía soportar, como les digo, está dado el número de planetas, ¿no? El número de planetas antes de los años 1900, más o menos por 1987, 1988, se creía que nuestro planeta tenía la biocapacidad de generarse, es decir, podía soportar la cantidad de habitantes con todas las acciones que realizamos, podía soportar. Pero vemos que esto va subiendo. La huella ecológica o el impacto de los humanos va subiendo con el paso del tiempo y siempre está tendiendo a irse para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en el año 2005 ya pasamos esta capacidad de resiliencia de la Tierra y se dice que los humanos en el año más o menos 2005 ya necesitamos 1,2 partes de planeta Tierra para vivir. Es decir, la Tierra ya no soporta más con las acciones del hombre. Aquí está la proyección en varios panoramas, ¿no? En varios panoramas que han puesto muchos autores de la biocapacidad, pero vemos que en todos ellos asciende, ¿no? Más en unos que en otros. Entonces aquí está la biocapacidad, como les decía, más o menos es en el año 86, 87, que había esta capacidad. Estaba a tope, pero había. Podemos ver que en los años 60, 70, inclusive en los primeros años de la década de los 80, la Tierra todavía podía manejarse, ¿no? Aquí ya la huella ecológica va subiéndose, ¿no? Y esta está dada en cantidad de hectáreas que se está ocupando o que el hombre ocupa para satisfacer sus necesidades. Y si no tomamos ninguna acción, según la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas IPCC, en el año 2050 ya no habrá planeta que resista esto, ¿no? Entonces es por eso que se deben hacer grandes cambios. Aquí están varios aspectos tomados en cuenta en la huella ecológica, cómo intervienen los bosques, la zona pesquera, los asentamientos humanos, las tierras agrícolas y la cantidad de CO2, ¿no? Y aquí nos dice el número de planetas, tierras que necesitamos para soportar todas estas actividades. Y nuevamente el punto de quiebre o la biocapacidad se llegó a finales de los años 80 y esto, conforme va avanzando el tiempo, va aumentando. Aquí tenemos la huella ecológica por población, ¿no? Por región, en el año 1961 y aquí tenemos en el año 2005. Aquí están las diferentes ubicaciones de los países, ¿no? Entonces vemos que en América del Norte la huella ecológica es mayor y en el continente africano es menor, lógicamente por lo industrializado y la tecnología existente en cada una de las regiones. Entonces, mientras más tecnología, más industria haya, mayor es la huella ecológica. Lógicamente, como les digo, se están tomando acciones, ¿no? Estos datos, esta información es sacada del artículo que les mencioné y está dado en el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, ¿no? Esta es la fuente tomada en el año 2008. Asimismo, hay proyecciones que
que nos alarman mucho y nos hacen dar cuenta de que algo tenemos que hacer para poder dejar a nuestros hijos un mundo más o menos vivible. En cuanto a la huella del carbono, se refiere más bien a la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, ¿no? Traducido a toneladas de dióxido de carbono. Y estas se dan por actividades de producción y también por actividades de consumo de bienes y servicios. Entonces no es solamente la industria, son los bienes y los servicios los que también están provocando la huella del CO2, que afecta lógicamente o es una parte de la gran huella ecológica, ¿no? Un elemento más en los procesos de tomas de decisiones individuales de las empresas, de las regiones o de los países es indispensable, ya que este es un indicador reconocido a nivel mundial, ¿no? Permite identificar rutas para controlar, reducir o mitigar las emisiones y su impacto, y se reconoce cada vez con más intensidad su alcance en el comercio de bienes y servicios, ya no solo en la industria. Su cálculo sigue los principios del Protocolo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, según la norma internacional 14.064, incorporando metodologías disponibles. Luego vamos a ver ya una dirección web que nos permite calcular la huella de carbono de las personas, ¿no? O de organizaciones. Son cálculos bastante aproximados y certeros. Sabiendo lo que están causando más, o sea, cuál es nuestra contribución al planeta en esto, podemos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de consumir, etcétera. Entonces ya vamos a hacer un ejercicio de esos y vamos a quedar sorprendidos con cuántos planetas nosotros necesitaríamos para nuestras actividades diarias. La huella de carbono puede ser una huella primaria o una huella secundaria, ¿no? La huella primaria se refiere a la emanación de emisiones directas de dióxido de carbono a partir de la quema de combustibles fósiles, gasolina, petróleo, queres, el mismo gas que puede ser utilizado en las empresas, en los medios de transporte, en nuestros hogares. Entonces, en todo esto, en lo que se refiere a combustibles fósiles, tenemos una huella primaria de CO2. La huella secundaria, en cambio, es la medida de las emisiones indirectas de dióxido de carbono, ¿no? De todo el ciclo de vida de los productos que consumimos, aquellos que están asociados con la manufactura y con todos los productos que vamos desechando, ¿no? Se refiere entonces a las emisiones indirectas de CO2 de los procesos productivos de bienes y servicios que consumimos. Ya vamos a ver más adelante, y alguna vez les había mencionado, que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una taza de café, no es que estamos utilizando los 200 mililitros que puede llevar aproximadamente una taza, ¿no? No, están involucrados alrededor de 140 litros de agua en todo el proceso, desde la plantación de café, la industrialización y todo eso. Entonces, cuando nosotros utilizamos un bien o servicio, no se imaginan la cantidad de agua, la cantidad de energía que está involucrado en esa acción que nosotros la hacemos rutinariamente. Y hay datos que también tenemos disponibles, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Entonces aquí en esta gráfica que está sacada del mismo artículo, podemos ver los principales componentes de la huella de carbono, la huella primaria y la huella secundaria con los porcentajes de aporte, ¿no? Entonces en los hogares el uso del gas, del diésel, del cartón, aportan con un 15% a la huella primaria. La electricidad en los hogares aporta con un 12%. Solo sumando aquí, ya tenemos más de la cuarta parte, ¿no? El transporte privado, es decir, los autos que nosotros utilizamos para trasladarnos, las motos, ¿no? Aporta con un 10% en los hogares, ¿no? Los vuelos cuando nos vamos de vacaciones aporta con un 6%. Los alimentos y bebidas que consumimos aportan con un 5% y el transporte público. Esto es lo que se debe propender, ¿no? A un buen transporte público, porque si bien aporta el aporte es menor, es apenas un 3%. Entonces creemos que si hubiera un buen transporte público, no tendríamos que utilizar el transporte privado, ¿no? O tal vez no con tanta frecuencia y estaríamos disminuyendo esta huella primaria, ¿no?
En cuanto a la huella secundaria, tenemos los servicios financieros, ¿no? Aportan con un 3%. La vestimenta y efectos personales, todas estas empresas aportan con un 4%. La fabricación y venta de autos aportan con un 7%. La construcción de casas, de edificios, aportan con un 9%. Los servicios públicos, vemos que aportan un porcentaje bastante alto, 12%. Y la recreación y tiempo libre, esas actividades que realizamos, aportan con un 14%, ¿no? Entonces aquí está la fuente y la página web, ¿no? Hemos visto ya la huella ecológica, que es una huella que implica la huella del agua y la huella del carbono, ¿no? Vamos a ver ahora la huella hídrica o la huella del agua. Esto lo que nos indica es la proporción del uso de agua en relación al consumo de las personas. Este concepto es del más nuevo, fue ideado en el año 2002 y considera el consumo total del agua, las características del clima y la eficiencia al usar este recurso del agua, ¿no? Entonces, la huella hídrica de un país, tomando en cuenta un país, es el volumen total del agua que se utiliza globalmente para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de ese país. Incluye el agua que nosotros los tomamos de los ríos, de los lagos, de los acuíferos para la agricultura, sea esta agua subterránea, del agua que necesita la industria o que emana la industria ya como aguas tratadas, el agua de uso doméstico, también el agua de lluvia que debería ser utilizada en mayor manera para los cultivos. Está contemplada además del consumo doméstico y la importación de agua virtual del país. ¿Alguien sabe qué es el agua virtual? Entonces, todos estos factores nos permiten conocer los recursos hídricos que estamos utilizando en el planeta, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el agua virtual sin necesidad de consultar? Porque ahora cogemos el teléfono, vemos qué es el agua virtual y ya sabemos, ¿no? O sea, Inge, el agua virtual creo que es el agua que se usa para un producto. O sea, creo que se refiere a eso. Sí, es el agua que no es visible. Por ejemplo, en nuestra taza de café que les poníamos de ejemplo, estamos consumiendo tal vez unos 200 mililitros, ¿no? Nos tomamos el café y ya. Pero detrás de eso está involucrada una cantidad de agua para llegar desde el cultivo del café al procesamiento y la industrialización del producto y todo lo que necesita, ¿no? En nuestro país que hay fuentes hídricas que nos generan energía eléctrica, todo eso está implicado y esa agua que no se puede ver, o sea, no es visible, por eso se les llama agua virtual. ¿Su nombre, por favor? ¿Su nombre? Bueno, si no me da, no le puedo anotar. Muy bien. Fernando Cunalata, profe. Se me fue el internet justo. Ya. Fernando Cunalata. Muy bien. Entonces, el agua virtual es el volumen de agua necesaria para producir no solo los bienes, sino también los servicios de un país para el consumo interno y también cuando exportamos un producto también está incluida ahí una agua virtual que es la del país productor, ¿no? La huella hídrica es análoga a la huella ecológica. La huella ecológica calcula el área total de espacio productivo requerido para la producción de los productos, ¿no? Y los servicios consumidos por una determinada población. La huella hídrica calcula el volumen de agua necesario para producir los mismos bienes y servicios. Entonces, si sumamos esto, todavía la huella ecológica se vuelve más grande. La huella hídrica total de un país tiene un componente interno y otro externo, como ya hemos visto, ¿no? El interno se refiere al agua o al volumen de agua necesario para cultivar y proporcionar los bienes y servicios que se consumen y se producen dentro del país de estudio. El externo es el resultante del consumo de bienes importados. Es el agua que se utiliza en la producción de bienes en el país que exporta. Es decir, si nosotros exportamos, por ejemplo, banano, todo el agua que nosotros necesitamos para producir el banano y que llega a cualquier país, puede ser de la misma región o puede ser de otro continente, esa también es un agua virtual, ¿no? Que no, el efecto no es para el país que está consumiendo, sino para el país que está exportando. A escala mundial, la huella hídrica externa
representa el 16% de la huella hídrica promedio por persona, aunque este porcentaje varía, es solo un dato aproximado, ¿no? Dentro de un mismo país y dentro de otros países. Entonces hay un componente interno que es el agua que se utiliza en el mismo país para el consumo interno y un consumo externo, ¿no? Que es un agua virtual que también se da cuando existe exportación de productos del país de origen. El agua virtual, según la UNESCO, de algunos productos está dado en el siguiente cuadro. Está dado en litros, ¿no? Por ejemplo, para elaborar un par de zapatos de piel de vaca, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros tenemos, se necesitan 8.000 litros de agua. Imaginémonos, cuando es de piel de vaca, ¿no? Si es sintético, podrá ser más, podrá ser menos, no hay ese dato. Para elaborar una camiseta de algodón de talla media que pesa más o menos unos 500 gramos, para elaborar una camiseta se necesita 4.100 litros. Fijémonos esas cantidades enormes que nosotros ni siquiera podemos percibir, ¿no? Pero ese es el agua virtual que se está ocupando. Para nosotros tener una hamburguesa de 150 gramos, hemos ocupado 2.400 litros de agua. Para producir un vaso de leche, más o menos de 200 mililitros, se ha ocupado 200 litros de agua. Para consumir o para producir un vaso de jugo de manzana de 200 mililitros, 190 litros de agua. Una bolsa de papas fritas de 200 gramos ocupa 185 litros de agua. Un vaso de jugo o zumo de naranja de 200 mililitros, 170 litros de agua. La taza de café, miren, ha sido más pequeña, de 125 mililitros, casi la mitad de lo que les decía, 140 litros de agua. La producción de un huevo de promedio de 40 gramos, 135 litros. Un vaso de vino, 120 litros. Una porción de pan de 30 gramos con queso, una porción de queso de 10 gramos, 90 litros de agua. Un vaso de cerveza de 250 mililitros, 75 litros de agua. Una manzana de 100 gramos, 70 litros de agua. La naranja de un peso de 100 gramos, 50 litros de agua. Una porción de pan, 40 litros de agua. La taza de té, 35 litros de agua. Un microchip de 2 gramos, 32 litros de agua. Una papa de 100 gramos, 25 litros de agua. El tomate de 70 gramos, 13 litros de agua. Una hoja de papel A4, más o menos la INEN, ¿no? De 80 gramos. Generalmente tiene 70, 75, es decir, son un poquito más finitas. Aquí está la densidad, ¿no? 100 litros de agua. Imaginémonos estas cantidades de agua en un día que rutinariamente los zapatos lo usamos, ¿no? Nos podemos comer una hamburguesa o un trozo de carne que simularía más o menos a una hamburguesa, la leche, el jugo que se toma, una fruta que se va comiendo. Démonos cuenta en una persona cuántos litros de agua, agua virtual, no solo agua virtual, estaríamos ocupando. Entonces ya nos podemos dar cuenta de con los casi 7.000, casi ya vamos llegando a 8.000 millones de habitantes, el promedio, ¿no? Porque ya hemos visto que los países industrializados es todavía más que esto. La cantidad de agua virtual, solo agua virtual que necesitaríamos, es increíble. Es por eso que el continente, el planeta ya no da más, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Disculpe, es que, bueno, ella ha visto que, por ejemplo, para lavar los jeans, bueno, el jean, han hecho otra forma que es, por ejemplo, ponerle en el congelador. Entonces, como que, o sea, parece raro, la verdad. Pero esto hacía que el olor, se neutralice el olor y que para reemplazar 4 lavados del jean. Entonces, como que, o sea, suena raro, pero dicen que esto, además de como que no utilizar tanta agua, también como que mejora o sea, ¿cómo sería? No hace que se dañen tan rápido los jeans. Aumenta la durabilidad, eso es lo que pasa con las medias nylon.
que ahora ya casi no se los utiliza mucho, ¿no? Pero una media nylon cuando la compran, si ustedes le ponen en el congelador, dura más, se vuelve más resistente por el frío. No he oído de esa práctica que hacen, tal vez la hacen en Ecuador, en Pelileo, o usted lo ha leído aparte. Lo leí aparte porque, o sea, en estas marcas de segunda mano que, o sea, cómo hacían para aumentar la durabilidad de la ropa, en especial de los jeans. Porque como se sabe rasgar las entrepiernas a veces en mucho uso, ellas decían que ellos ponían en el congelador los jeans para aumentar la durabilidad y que se vean mejor. Entonces ahí hacían una comparación, o sea, con un jean que se lava así normalmente, como hacemos, y uno que se metía al congelador. Pero obviamente no se pone para siempre, sino que podía Claro, debe soportar ser un hasta tiempo cierto tiempo. determinado. Ujú. Claro, su nombre, por favor. Joseph Morán. Ya, muy bien por su contribución. ¿Se imaginaron ustedes estas cantidades de agua virtual que solemos utilizar? ¿Sabían de esto? No, sí. De mi parte. Oí de mi parte, pero no oí más. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, sí hace falta tener más conciencia de todo lo que nosotros hacemos en actividades tan rutinarias, ¿no? Tan rutinarias, pero que tanto impacto están causando. Entonces, no compremos artefactos ni artículos que sean innecesarios. Tratemos de comprar cosas que nos duren mucho más, ¿no? Aquí vemos los componentes de la huella hídrica. Las fuentes de agua sabemos que son las aguas superficiales de los ríos, de los mares, de los lagos y también tenemos, bueno, vamos a hablar más de agua dulce, entonces aquí serían las aguas superficiales y las aguas subterráneas, ¿no? Las que se encuentran dentro. Y también la humedad del suelo. Entonces, estas aguas superficiales y subterráneas son muy utilizadas por la industria. De aquí también se puede obtener el agua dulce o el agua doméstica y lamentablemente estas fuentes también son utilizadas para la agricultura. Para estas actividades de agricultura, sea de riego o actividades agricultura de secano, se utiliza también la humedad del suelo. ¿Alguien sabe qué es la agricultura de secano o han oído cultivos de secano? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, la agricultura de secano es una agricultura que se da con las lluvias o las estaciones propias, ¿no? Y no necesariamente por regar o utilizar aguas superficiales, ¿no? Puede darse utilizando la humedad del suelo. Ahora hay unas especies de geles que se ponen en los cultivos donde no hay disponibilidad de agua de regadío, son zonas muy secas, ¿no? Para ocupar al máximo la humedad del suelo. Nos Profe, decían que sí. yo escuché algo sobre eso de que eran como unas pepitas blancas, entonces se Ujú. ponían en cada sembrío y cuando llovía esto se iba acumulando en, es- en estas pepitas y entonces Sí, no se iba a desperdiciar tanta agua. sí, y lo van soltando de a poquito a medida que el cultivo lo necesita. Estaba Sí, hablando bueno, es un ingeniero agrónomo, ¿no? Con el que trabajábamos y él me decía que tiene una plantación de fresas como cultivo de secano y que había puesto estas geles y que no son muy caras, que en realidad no son muy caras, que cuesta como $18 el kilo, pero que eso se pone más o menos en una cantidad, no recuerdo mucho, me parece que era como en un tanque de 500 litros de agua, algo así, que lograba captar 1 kilo, toda esa cantidad de agua, y que se la va poniendo en el suelo, bueno, adecuadamente, no directamente en la raíz, no porque se pudriría, pero sí en una zona cercana a la raíz, y va soltando el agua cuando llueve o la humedad del suelo la va atrapando y soltando de a poco para que las raícitas de la planta las vaya absorbiendo. Entonces, esta es una agricultura de secano, ¿no? Entonces se trata de no regar la planta, sino que cuando llueva o atrapar la humedad del suelo para producir cultivos. Su nombre, por favor.
Vicky Valladares. Ya está. Muy bien, Vicky. Sí, hay muchas formas que podemos hacer, ¿no? En nuestros jardines inclusive podemos utilizar el agua de cocina, ¿no? El agua de cocina no es un agua contaminada, podemos utilizarla para regar nuestras plantas. Simplemente sería de hacer adaptaciones, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, si lo hace mucha gente, ¿por qué no algún rato ustedes cuando tengan su construcción piensen en poner energía solar, en utilizar estas aguas que no son sucias que las aguas de cocina? O alguna otra agua para regar los patios, ¿no? O recoger o captar el agua de lluvia. Son cosas que tranquilamente se lo puede hacer con un poquito de conocimiento y previsión. Entonces, estas aguas se utilizan en estas actividades, ¿no? Esta agua de la industria puede transformarse en aguas grises, ¿no? También nuestra agua doméstica puede ser aguas grises, dependiendo sobre todo si es el agua de los baños, ¿no? O aguas con demasiado jabón o agua con grasas, etcétera, se convierten en aguas grises. En cambio, la agricultura de riego, claro que puede darnos agua grises si se utiliza fertilizantes muy contaminantes, ¿no? Se contaminan, ya sabemos los problemas de eutrofización, pero también pueden transformarse en aguas azules, ¿no? Es decir, en aguas que pueden regresar inclusive a las fuentes hídricas grandes, ¿no? Y la agricultura de secano puede transformarse en agua verde, además de la agricultura de riego, ¿no? Las aguas grises se utilizan en el comercio, ¿no? Para exportar productos. Una vez que sean tratadas, se vuelven a utilizar. Lo mismo las aguas azules pueden introducirse en todos estos procesos. Y aquí podemos ver que de todas estas actividades, el agua interna, es decir, el agua que se produce, que se consume en cada país para exportar y consumir sus propios alimentos, es alrededor del 84%, el mayor porcentaje. Y el agua externa, que es el agua que se consume o la huella hídrica que se consume en los países en que se elaboraron esos bienes y servicios o esos productos y lo están consumiendo en un país ajeno o un país o productos de exportación, como diríamos, es el 16%. Entonces vemos que la huella hídrica está compuesta por 3 tipos de agua: el agua azul, el agua verde y el agua gris. El agua azul proviene lógicamente de las fuentes de ríos, inclusive de mares, de lagos, etcétera. Todo eso son las aguas azules. Las aguas verdes son las que provienen de la agricultura, ¿no? Y las grises generalmente de la industria y también pueden ser de la agricultura. La huella hídrica azul es el volumen de agua dulce extraído de los cuerpos de agua que es utilizado, pero ya no es devuelto. Esta huella está representada principalmente por la evaporación de agua de regadío de los campos de cultivo, sobre todo si las prácticas son incorrectas, es decir, si se deja que vaya circulando por todo el terreno y se rieguen no solo las partes de plantas, sino las secciones que no necesitan agua, que están entre planta y planta. Eso más bien provoca que se genere o crezca mala hierba, ¿no? Y se necesite hacer labores de campo para retirarlos. Si tuviéramos regadío por goteo, no se utilizaría tanta agua, no hubiera tanta mala hierba como solemos decir, ¿no? La huella hídrica gris es el volumen de agua contaminada como resultado de los procesos de producción de la industria, ¿no? Aquí ustedes pueden entrar y ver videos bastante cortos de la huella ecológica, de la huella de carbono y de la huella hídrica. Y ya, en la próxima clase vamos a calcular nuestra huella ecológica, ¿no? Hay direcciones que nos ayudan a hacerlo. Entonces vamos a la huella ecológica el día de mañana. El día de mañana está previsto una actividad, como les decía, es del mismo artículo de aquí, la continuación, ¿no? La continuación. Entonces, antes de empezar eso y darles tiempo a que ustedes lo puedan hacer, o a su vez, les puedo subir a Teams y así para poder hacer mañana la exposición en 5 minutos. Son cositas muy cortas de este mismo artículo que ya están distribuidas. Ustedes lo podían preparar antes y mañana podemos hacer este cálculo de la huella ecológica. Podemos ver la parte del grupo, el taller del segundo grupo, que como les digo, no sabía que había 2. Podemos hacer esto
y exponer para que nos avance todo el tiempo. Entonces voy a subirles el artículo, este que les había dicho. Déjenme ver si lo tengo listo. Me voy a la clase del 20 de agosto, que es el día de mañana. Sí, ahí hay una dirección web. Yo les voy a subir a Teams, ¿no? A las publicaciones en general les voy a subir, a los archivos de todo, no a ningún grupo en específico, porque ya es hora, ¿no? Entonces me voy a ir más bien a tomarles lista. Darwin Agualema. Presente, profe, buenos días. Sol Andrade. Presente, profe, buenos días. Rosa Balseca. No está. Luis Bravo. Presente, ingeniera. Ángel Buñay. Presente, Inge, buenos días. Charles Cabrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos Wilson Cantos. Inge. Presente. Rosa, tal vez. Sí, Rosa Balseca. Es que se me trabó el micrófono. Ya, Wilson Cantos. Joel Carrasco. Buenos días, profe, presente. Pablo Chacipanta. Buenos días, profe, presente. Alejandro Cordovilia. Presente, Inge. Leiker Cujilema. Buenos días, presente. Fernando Cunalata. Buen día, Inge. Johnny Duisela. Presente, Inge. Ángela Encalada. Presente, buenos días. Nayeli Flores. Buenos días, ingeniera. Presente. Camila García. Presente, profe. Buenos días. Mauro González. No. Ana Guamán. Presente, profe. Buenos días. Karen Guano. Presente, profe, buenos días. Ángel Huaraca. Presente, Inge, buenos días. Diana Guevara. Presente, Inge, buenos días. Emily Guijarro. Presente, profe, buenos días. Cindy Wilcapi. Presente, Inge, buenos días. Cintia Juela. Presente, Inge, buenos días. Josué López. Presente, profe, buenos días. Presente, Inge, buenos días. Sí se me escuchó, Inge, perdón. Josué López, presente. Presente, Inge, buenos días. No, niño. Presente, Inge, buenos días. José Morán. Buenos días, profe. Presente. Kimberly Narváez. Presente, Inge, buenos días. Romel Ochoa. Buenos días, Inge, presente. Carlos Olarte. Carlos, ¿no? Fausto Ortiz. Presente, Inge. Jan Paliasco. Presente, ingeniera, muy buenos días. Rosa Peñafiel. Jessica Plasencia. Buenos días, Inge, presente. Cecia Sierra. Presente, profe. Buenos días. Hoff. Luis Torres. Presente, profe. Homero Hunda. Presente, profe. Daniela Urgilés. Presente, ingeniera. Buenos días. Milton Valdivieso.
Presente, profe. Vicky Valladares. Presente, profe. Jenny Velasco. Presente, profe. Jocelyn Vergara. Presente, profe. Buenos días. Heidi Hierbabuena. Presente, Inge. Y Lisbeth Yupanqui. Presente, profe. De pronto, Rosa Peñafiel. Carlos Olarte. Nayeli Manitio. Mauro González. No, muy bien. Les agradezco, chicos, por su presencia. Marca toma, no le escuché, Inge. ¿Qué nombre es usted? Marca toma, Jenny. Ni el mío tampoco, profe. Ya les reviso. Sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor, que no le he tomado lista o que esté? No le escucho bien, le oigo muy, muy a lo lejos. Bueno, no le escucho, ¿no? He de